chicos, bienvenidos una vez más a su canal de Mate Ciencias. En esta oportunidad seguimos explorando el área de matemática, específicamente en el tema de matemática vectorial. Nos estamos refiriendo específicamente a lo que es la suma, la resta, multiplicación de vectores. Entonces es importante iniciar este tema hablando un poco acerca de lo que son las propiedades, pero específicamente las propiedades de la suma de vectores. Allí veremos un total de 4 propiedades aproximadamente, pero no les voy a adelantar más. Entonces, como es de costumbre, tengan a la mano lápiz y papel. Estén atentos a toda la información y contenido que se les pueda facilitar por esta vía. Y por favor estemos muy atentos a esa información. Recuerden estar en un lugar sereno, apacible, para que su concentración sea la mejor. Entonces, sin más preámbulos, no les quito más tiempo, vamos a la clase. Muy bien chicos, y aquí tenemos el desarrollo del tema matemática vectorial. Es preciso iniciar con lo que serán las propiedades de la suma de vectores e iniciaremos inmediatamente con lo que será la propiedad asociativa. ¿Qué establece la propiedad asociativa? Bueno, sencillamente que si yo tengo tres vectores que se están sumando, el vector u, v y w, entonces yo sencillamente puedo asociar los dos primeros, sumarlo y luego a ese resultado que será un nuevo vector, sumarle un tercer vector. O puedo asociar los dos últimos vectores, sumar, generar un nuevo vector y ese resultado sumárselo al primero. Indistintamente, lo que haga va a dar el mismo resultado. Entonces tenemos este ejemplo para demostrar la propiedad. Observen ustedes que allí tenemos tres vectores, ¿ok? Tenemos tres vectores. Dice así: dado los vectores u igual a 1, 2, 3, b igual a 4, 5, 6 y w igual a 7, 8, 9, demostremos que se cumple la propiedad asociativa. Entonces lo que yo voy a hacer es asociar los dos primeros vectores y sumar un tercero de un lado, o sea, de aquí, en este lado, voy a asociar dos vectores. El vector u, que corresponde a las componentes 1, 2 y 3. El vector b, que corresponde a las componentes 4, 5 y 6. Voy a sumarlos y luego le sumaré ese resultado un tercero que será el vector w, que será 7, 8 y 9. Entonces voy a escribir lo mismo del otro lado. Será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Pero vean ustedes que en este caso, en este lado, voy a asociar los dos últimos y luego le sumo el primero. Verán ustedes que resolviendo de lado a lado me va a dar exactamente lo mismo. Entonces, si sumo estos dos vectores, la forma de sumarlo de manera correcta será componente a componente. Es decir, esta es la componente de x, esta es la de y y esta es la de z. Este es x, este es y y este es z. Entonces voy a sumar x con x. 1 y 4 hacen 5. ¿Sí? Y con y, 2 y 5 hacen 7. Y z con z, 3 y 6 hacen 9. Estoy sumando, sencillamente sumando. Entonces, es lo que me está generando el nuevo vector. Componente 5, 7, 9. ¿Y cuál era el vector que me faltaba? Bueno, era 7, 8 y 9. De un lado, voy a terminar a hacerlo de este lado para que se fijen ustedes. Ahora voy a seguir sumando componente a componente, x, y y z, x, y y z. Entonces, x con x, 7 y 5, bueno, sencillamente eso hace 12. Si yo tengo 7 y 8, y con y, ¿lo están viendo? Eso hace 15. Y luego tendré la componente z con la componente z de acá, que es 9 y 9, y eso hace 18. Así de simple y así de sencillo. Veamos qué sucede del otro lado. Bueno, del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Solamente que sumaré las componentes x, que aquí son 4 y 7, y eso hace 11. Aquí, 11. La componente 5 con 8, ¿lo ven? 5 con 8, y eso hace 13. Y la componente 6 con 9, y eso hace 15. Lo cual que
la componente que tenía acá era 1, 2 y 3, el primer vector. Ahora voy a sumar estos dos, sería 1 y 11, eso hace 12, 2 y 13, hace 15, y luego 3 con 15, que hace 18. Y observen ustedes que da exactamente el mismo resultado. Pasemos ahora a la siguiente propiedad, que es la propiedad de, ya les digo, lo tengo por acá, sería el elemento neutro. Muy bien, chicos, tenemos la propiedad número 2, en este caso es la propiedad llamada elemento neutro, también conocida como vector nulo. Se dice que en la suma de vectores siempre va a existir un vector al que llamaremos vector nulo, cuyas componentes serán 0, 0, 0. Si sus componentes son 0, 0, 0, este vector es conocido como vector nulo. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿O qué haremos? ¿En qué consiste la propiedad? Bueno, que si yo sumo un vector cualquiera, en este caso u, lo sumo con el vector nulo, siempre me va a generar el mismo vector u. Si me generara una componente diferente al vector, a la del vector original u, entonces no se cumpliría la propiedad. Veamos el ejemplo. Dado el vector 1, 2, 3, perteneciente al vector u, demostremos la propiedad. Entonces, voy a sumar el vector u con el vector nulo y me debe seguir generando el mismo vector u. Entonces voy a sustituir acá, ya yo lo tengo, ya tengo como el formato hecho. El vector u, que viene siendo 1, 2 y 3, lo voy a sumar con el vector nulo, que es 0, 0, 0. Ahora, sumamos componente a componente. X con X, 1 más 0, sigue siendo 1. 2 más 0 sigue siendo 2 y 3 más 0 sigue siendo 3. Observen ustedes que el vector resultante sigue siendo el vector u, 1, 2 y 3. Así de simple se demuestra esta sencilla propiedad. Pasemos a la siguiente propiedad. Muy bien, chicos, la siguiente propiedad es conocida como elemento opuesto, es la propiedad número 3. ¿Sí? Esta propiedad nos dice que todo vector, indistintamente del que sea, aquí utilizamos el vector u, tendrá siempre un opuesto, que es el mismo vector, solo que sus componentes tendrán signos contrarios o signos cambiados al opuesto. Veamos, si yo sumo entonces estos dos vectores, la diferencia me va a generar el vector nulo. Entonces tenemos acá el ejemplo, seguiremos utilizando el vector u, 1, 2, 3, de componentes 1, 2, 3. Y bueno, al sumar ese vector u con su opuesto, yo debo obtener el vector nulo. Si eso no se cumple, si es decir, si sus componentes al final no son 0, quiere decir que la propiedad no se está cumpliendo. Veamos si eso es posible. Entonces, tenemos el vector u de componentes 1, 2 y 3, y debemos hallar el vector opuesto de u, es decir, el mismo vector u, que es 1, 2 y 3, pero sus componentes tendrán signos contrarios, es decir, lo que era positivo pasará a ser negativo, y lo que es negativo pasará a ser positivo. Estamos hablando entonces, en todo caso, de menos 1. Si aquí es 1, el opuesto sería menos 1. Si aquí es 2, el opuesto sería menos 2. Y si aquí es 3, el opuesto sería menos 3. Les recuerdo que el opuesto de un número será el mismo número, pero con signo cambiado. Lo que era positivo se convertirá ahora en negativo, y lo que es negativo pasa a ser positivo. Entonces, cuando yo sumo estos dos vectores, componente a componente, 1 menos 1, eso es 0. 2 menos 2, eso es 0. Y 3 menos 3, eso es 0. Y vean ustedes que se está generando el vector nulo. Así de sencillo. Pasemos a la siguiente propiedad. Muy bien, jóvenes, ahora tenemos la siguiente propiedad. En este caso hablamos de la propiedad conmutativa. También la propiedad conmutativa se cumple para la suma de vectores. Si yo tengo dos vectores, v, y lo sumo, es lo mismo que yo sume el vector v más u. El orden en este caso no alterará el resultado. Veamos el ejemplo. Dado dos vectores, u, 1, 2, 3 y b, 4, 5, 6, vamos a demostrar que se cumple la propiedad conmutativa. Lo que simplemente voy a hacer es conmutar los vectores. Si antes sumaba u más b, ahora voy a sumar b más u, y se darán cuenta que da exactamente el mismo resultado. Entonces, yo tengo para el vector u las componentes 1, 2, 3, y para el vector b las componentes 4, 5 y 6. De este lado. Del otro lado tendré, al contrario, 4, 5 y 6, y 1, 2 y 3. Ahora,
Si yo sumo 1 más 4, bueno, eso es 5. Si sumo 2 más 5, eso es 7. Y 3 más 6, eso es 9. El vector resultante será 5, 7 y 9. Para el otro lado tendríamos entonces 4 más 1, eso es 5. Si yo sumo 5 más 2, eso es 7. Y si sumo 6 más 3, eso sencillamente es 9. Y vean ustedes que se cumple exactamente la propiedad porque en ambos lados da igual. Bien chicos, y de esta manera vamos a dar por concluido este video con lo que fueron las primeras 4 propiedades para la adición de vectores. En el siguiente video estaremos viendo las propiedades del producto de vectores y es importante en ese momento destacar que existe algo que llamamos producto de un escalar por un vector, producto escalar que me va a generar justamente un escalar y el producto vectorial que generará un nuevo vector. Entonces, gracias por verme y nos vemos hasta entonces en el próximo video.